Somos CISDT. Hoy nos acompaña el doctor Javier de la Rosa, catedrático de la UAM Xochimilco. Hola a todos, me gustaría introducir a nuestro invitado del día de hoy, Javier de la Rosa, quien imparte cátedra en la UAM Xochimilco. Doctor Javier, bueno, primero que nada un saludo, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bueno, le quería primero preguntar acerca de su vida, parte académica, de trabajo y personal. Muy bien. Sí. Bueno, pues esto que mencionaste, mi nombre es José Javier de la Rosa Rodríguez, utilizo más corto Javier de la Rosa, pues soy académico en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, ahí trabajo en temas de política pública. Entonces, bueno, mi formación académica fue en eso, de doctorado, maestría y licenciatura. Bueno, licenciatura fue en economía y luego yo fui hacia la política pública. Y pues yo hago docencia, también trabajo investigación, vinculación, es decir, sigo con la actividad académica cotidiana. Y bueno, en lo personal, pues tengo un hijo de 11 años, y bueno, pues soy casado, pues desarrollamos nuestras labores cotidianas, pues domésticas y de cuidado de educación del hijo. Entonces, pues en general, y bueno, también me mantengo haciendo deporte, eso también me parece importante, sobre todo por una persona con discapacidad visual. Pues busco los medios para poder estar activo, ¿no?, en esas actividades. Doctor de la Rosa, me gustaría comenzar. ¿Cómo fueron las experiencias antes de haberle diagnosticado el glaucoma de ángulo abierto? Sí, bueno, yo adquirí el glaucoma a los 8 años, lo comento. Entonces, en realidad, pues en una vida pues normal, cotidiana, como cualquier niño de esa edad. Y es que yo tuve conjuntivitis a esa edad, me apliqué unas gotas con cortisona, pero fue una dosis excesiva, y fue que pues empecé a tener ciertos comportamientos, que si yo chocaba o me caía, lo cual no hacía antes, no usaba lentes. Entonces fue cuando se dieron cuenta que algo me había pasado en la vista, en los ojos, y a los 8 años pues se dieron cuenta que había adquirido el glaucoma. Pero previo a ello pues era pues una vida normal de niño, sobre todo estar jugando, ¿no? Con mis actividades escolares, pero pues jugando en los parques, en que en un momento se podía, ¿no? Y no había mucha diferencia con otros niños. Ya después de adquirir el glaucoma, pues entonces sí ya cambiaron algunas actividades. Javier, la otra pregunta sería, ¿cómo ha cambiado su vida a partir del glaucoma? Bien. Bueno, como te comentaba, lo dividiría por etapas, ¿no?, de manera muy general. Sí. Pues cuando me diagnosticaron ya el glaucoma, y bueno, justamente se dieron cuenta porque pues yo no usaba lentes, y bueno, empecé a tener ciertos accidentes, afortunadamente fueron pequeñitos, de chocar con paredes o de caerme de escaleras, cosas así. Entonces, bueno, me operaron, hubo en el centro médico, en pediatría, una oftalmóloga muy buena, pero a partir de eso sí ya cambió. Así, en mi infancia pues ya no fue la misma, ya no podía yo hacer pues todas las actividades que hacía previamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues empecé a tener muchos cuidados. De hecho, sí perdí mucha vista, la vista en ambos ojos, la perdí de manera periférica. Y el ojo izquierdo pues solamente me quedó, le llamaban los médicos como contar dedos en cierto ángulo. Es decir, el ojo izquierdo casi lo perdí desde entonces. Okay. Y el ojo derecho me quedó una vista central, que fue la que me ayudó mucho, de 6/10. La vista periférica también la perdí, pero la vista central del ojo derecho quedó 6/10. Y bueno, pues eso hizo que siguiera yo con mis etapas, como estudiante, primaria, secundaria, preparatoria. Lo único que sí, había ciertos contrastes en el entorno en el que yo me desarrollé. Por ejemplo, cuando llegué a cierta etapa, pues yo no podía manejar, como pues varios de mis amigos y amigas que empezaron a tener sus primeros carritos. Entonces, bueno, pues yo siempre me fui adecuando, me transporté mucho pues en camiones, metro, es decir, el transporte público.
En las escuelas sí me sentaba hasta adelante y por ejemplo ya en la universidad le pedía a las maestras, a los maestros que escribieran con cierto tipo de gises porque había unos que eran más tenues, que no soltaban polvito. En aquel momento no usaba tanto el pintarrón. Entonces, digamos, fui haciendo adecuaciones, pero por mí mismo. Es decir, no había un entorno como lo hay ahora ya, con conceptos de la discapacidad y demás. Entonces yo fui resolviéndolo en lo inmediato. Okay. Y pues eso, por ejemplo, pues ya no pude hacer más deportes de contacto, ¿no? Digo, por ejemplo, de niño pues me gustaba jugar un montón de fútbol, pues ya no pude jugar así en equipo. Entonces hacía otro tipo de deportes, más de carácter individual, correr, nadar, cosas de eso. Entonces sí hubo modificaciones, pero pues me fui adaptando, ¿no? a las circunstancias y así hasta pues aventarme mis estudios, ¿no? De licenciatura, maestría y doctorado. Es decir, siempre, por ejemplo, me acuerdo lo último ya en el doctorado, en clases de estadística que proyectaban la clase, pues yo le decía al profesor, oye, pues yo no veo la proyección, tengo que estar aquí al ladito tuyo para ver que estás trabajando en la computadora, ¿no? Sí. Cosas de ese tipo fui adaptando. Javier, la otra pregunta sería, ¿cuáles son las cosas más difíciles de sobrellevar con la enfermedad? Sí, bueno, ahí, bueno, otra vez por etapas, claro, en la infancia, pues de pasar de ser un niño con vista normal en 2, 3 meses, 4 meses, cuando mucho, a pasar a ser un niño pues con discapacidad, pues cambiaron. Es decir, estos aspectos me acuerdo muy bien, sobre todo pues el hacer deportes, ¿no? Digo, a mí me gustaba mucho el fútbol y jugaba un montón de fútbol. Entonces el dejar de hacer ese tipo de actividades, luego también vivía pues una protección muy fuerte en mi familia y en la escuela. Entonces siempre había como una protección, es decir, era diferente, ¿no? Y luego sí. Ya en la etapa de adolescencia y juventud, bueno, yo te comentaba, pues fui adaptándome, pero pues sí, por ejemplo, pues mi movilidad era en el transporte público, lo cual, bueno, lo aprendí muy bien. Todavía tenía la vista del ojo derecho, una vista central, y eso me ayudaba mucho, aunque llegué a tener complicaciones. Por ejemplo, en lugar de parar un microbús, de repente pues paraba un camión de la Bimbo, ¿no? Porque era un microbús, ¿no? Sí. O un camión de cloro, de esos, porque era... Verde. Eran parecidos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí hubo cosas, sí me llegué a pegarnos en las espinillas. Es decir, me empecé a dar cuenta que la vía pública es muy agreste, muy agresiva contra las personas que no vemos bien. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y bueno, últimamente que he tenido una pérdida de vista más acentuada, ya de unos 5 años para acá. Y bueno, sobre todo ahí una dificultad que he tenido es, bueno, permanece evidentemente mi movilidad, pero bueno, yo tengo un hijo, entonces no puedo hacer algún tipo de actividades, por ejemplo, pues otra vez hacer deportes o jugar con él ciertos actividades que realizamos, ¿no? Pues porque no veo las cosas, ¿no? Entonces, digo, aún así, en la parte laboral no tanto, es muy interesante porque he ido aprendiendo tecnología. Yo ahora trabajo en la computadora con parlantes. Entonces, ha ido apareciendo la tecnología de manera muy clara para las personas con discapacidad, ya sea de baja visión o ciegas. Ahorita ya mi diagnóstico es de ceguera legal. Entonces hay dificultades y también hay una serie de apoyos frente a esas dificultades, ¿no? Okay. Doctor Javier, y a partir de aquí, ¿usted cómo conoció la terapia alternativa de sistema de estimulación? Sí, bueno, hace, no sé, unos, pues 10, no tantos, como 8 años quizá, 7, 8 años, una amiga me mostró una revista, bueno, porque ya sabía todo mi situación, ¿no? Una revista en la que apareció un artículo de un equipo alemán que trabajaba impulsos eléctricos en los ojos,
Y en aquel momento yo le consulté a mi oftalmóloga, que si sabía de esta técnica, de esta tecnología. Ella a su vez me condujo con otro oftalmólogo, y este oftalmólogo pues además de tener sus... O sea, primero fui en su consultorio particular de este oftalmólogo, pero él también es parte del Hospital para Evitar la Ceguera en México, y por eso es que a través de este oftalmólogo, que pues estaba trabajando con algo similar a lo que yo había leído en la revista, llegué al Hospital para Evitar la Ceguera en México, y ahí es donde pues ya ingresé al protocolo. Entonces ahí conocí, digamos, en esa ruta, de manera indirecta, pues conocí la estimulación. ¿Cuál ha sido su experiencia con el sistema de estimulación bioeléctrica durante el protocolo en el Hospital de la Ceguera? Bien, bueno, digamos, desde que me incorporé sí me explicaron que el protocolo era para controlar la presión ocular, ¿no? Entonces, digamos, yo además tengo unas operaciones que son unas válvulas de Ahmed para controlar la presión ocular. Pero al empezarme a aplicar, lo que, digamos, fueron registrando, es decir, empecé a ir un par de veces a la semana, me acuerdo. Yo creo que fui primero durante unos 3, 4 meses. Y pues registraban que la presión se mantenía o incluso bajaba un poquito, ¿no? Qué sé yo, si yo llegaba con presión de 14, bajaba como a 13, 12, digamos en el mismo momento de tomar la presión ocular. Entonces, la experiencia ha sido esa. Empecé a ir un par de veces por semana, pues me aplicaban, veían que la presión estaba estable, o bajaba incluso algún grado, o 2 en alguna ocasión. Y yo le comentaba también a los oftalmólogos que aplicaban que, digamos, pues no es que yo viera más, digo, ya mi condición de discapacidad visual es muy clara, pero sí sentía pues más tranquilidad en mi visión, un poco más relajado pues los ojos, cada que me aplicaba digamos el tratamiento, ¿no? Después ya he seguido aplicándomelo también 1 o 2 veces por semana, con esa intención de mantener ahí la presión ocular estable, y también pues de tener ese relajamiento en la vista. Doctor Javier, ¿y usted qué siente cuando se estimula? Bien, bueno, en realidad pues el tratamiento se aplica con los electrodos, ¿no? Es decir, uno aquí en la frente y después uno en cada ojo. Pues se enciende el aparatito y no hay una sensación molesta, digamos, pues más bien de relajación. Y bueno, yo sobre todo me lo aplico en las noches, y yo aprovecho justo por la pérdida de la vista, pues tengo una aplicación y me pongo a escuchar alguna lectura, es decir, digamos que me pongo a leer con los oídos. Sí. Entonces en realidad pues es muy relajada la aplicación, y pues lo que siento es eso, nada más que está ahí, sobre todo digamos la sensación pero del gel que se le coloca para transmitir la electricidad, y pues estoy tranquilo escuchando algún texto, pero no más allá. Sí, genera su propio entorno para estar. Sí, Sí. exactamente. Okay, Sí. Y en su experiencia, ¿qué consejos les daría a las personas que tienen o que padecen glaucoma? Bueno, digamos que una de entrada, que eso siempre nos lo dicen los oftalmólogos, que te está revisando por lo menos cada 6 meses tu presión intraocular, sobre todo porque cualquier variación de la presión ocular pues implica que pierdes más nervio óptico y pierdes vista, ¿no? Entonces eso de entrada, ¿no? Luego, yo justamente en este proceso de pérdida de vista y en esta condición ya de discapacidad visual, les comentaba, bueno, ya mi diagnóstico es de ceguera legal, es decir, es cuando ves menos del 20%. Entonces hay una parte importante que es, digamos, explorar opciones como esta, como la estimulación, porque, digamos, es un tratamiento que no te genera
algún malestar, es decir, es un protocolo en el que pues te puede beneficiar sin perjudicarte, es decir, es no invasivo, Sí. te puede generar beneficios. Por lo menos lo que sí está apareciendo es esto que mantiene o controla la presión ocular, ¿no? Esa es una parte importante. Y luego la otra, pues capacitarse, ¿no? Yo, bueno, por la labor académica no me he dado tanto el tiempo, pero capacitarse en muchos aspectos. Yo utilizo más la tecnología para trabajar, pero hay mucha gente, pues, que desde el braille, ¿no? Digamos, para leer, cuestiones que tienen que ver con moverse en la vía pública, es decir, son como diferentes vías. Y bueno, pues una de estas es eso, estar como al pendiente de este tipo de avances científicos para pues tratar ahí por lo menos de mantener la visión que te queda, ¿no?